Bienvenidos nuevamente a Telescopia, el canal donde exploramos el amplio mundo de la tecnología y su impacto en la vida humana, dando una mirada más allá de lo evidente. En esta temporada, y a partir de historias y anécdotas fascinantes, abriremos una ventana de herramientas y prácticas innovadoras que podemos adaptar a nuestro entorno para potenciar la productividad de un modo inteligente y humano. Hoy traemos una historia bastante interesante en donde hablaremos sobre las lecciones aprendidas del fracaso tecnológico más exitoso de la historia, el Apolo 13. En esta primera emisión nos acompaña un gran amigo, Manuel Vázquez Villavicencio. Manuel tiene una carrera impresionante, es ingeniero de producción de la Universidad Simón Bolívar, se graduó de doctor en filosofía en la Universidad de Quebec, en Canadá, fue investigador invitado a la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Participó en espacios de formación en la Escuela Normal Superior de Lyon, en Francia. Fue profesor e hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto. Lo veo a cada rato dando conferencias. Lo he visto en países como Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Finlandia, Hungría, República Checa. Actualmente es profesor en la Universidad McMaster, en Ontario. Pertenece a diferentes grupos de investigación en Europa, en Norteamérica y en América Latina. Tengo el orgullo y el placer de contar con él y ha formado parte desde el inicio de Ingedaka en el desarrollo de nuestra visión, de nuestra estrategia de crecimiento y de expansión. Manuel, es un placer tenerte por acá. No, bueno, para mí, o sea, tú no tienes idea de lo grato que es para mí estar aquí, de ver todo lo que, o sea, esta vitrina que estamos creando en este podcast que va a ser una ventana a muchas cosas, a mucha visión que hemos creado, que tú has manejado, que has mantenido. Y como tú dices, durante años dando tumbos, aprendiendo, soñando, fracasando, hemos finalmente llegado aquí y hoy podemos abrir esta ventana para compartir lo que hemos aprendido y lo que soñamos, porque ahorita estamos todavía en una etapa de construcción. Y bueno, como tú dices, hemos estado en la vida del otro en momentos muy, muy, muy importantes. Y estoy contento de estar en este primer podcast que los dos hemos visionado, que hemos creado y que, bueno, estoy seguro que va a ser un aporte fundamental para el espacio donde nosotros nos movemos y un espacio que va a crecer y a crecer. Así será, Manuel. ¿Qué te parece si comenzamos entonces con un breve resumen o coméntanos qué pasó con el Apolo 13 para que la gente que no conoce el caso pueda entrar en contexto? Bueno, yo, como tú dijiste que yo trabajo un poco filosofía de las emociones, voy a empezar con una imagen. Imagínense ustedes que usted está varado en un lugar oscuro, lejos de cualquier lugar que usted conoce, con el carro se le paró, no tiene manera de arreglarlo, solo tiene una línea telefónica para preguntarle a alguien que no sabe cómo está el carro, que no tiene, que depende de la descripción que usted le dé para ayudarlo a llegar a su casa. Imagínense que usted se quedó, no sé, en Paria por allá y tiene que llegar a Caracas y está oscuro, está en un lugar donde no hay manera de retornar y solo tiene una línea telefónica. Y me tiene que contar a mí y a un equipo de gente que yo tengo para yo ayudarlo a ver si lo logro hacer llegar. Eso pasó algo así, pero bueno, mucho más grave. Imagínate, estaban a 330.000 kilómetros de la Tierra, 3 astronautas que volaron en lo que iba a ser la misión más controlada de la NASA. La NASA había lanzado 6 misiones lunares previas. Todo había funcionado relativamente bien. Y en esta misión todo parecía que iba a funcionar, pero el 13 de abril hubo una explosión y el módulo lunar quedó varado en el medio entre la Tierra y la Luna. Y había que traerse a esa gente porque se iban literalmente a morir. Yo me imagino, por supuesto son gente entrenada, gente preparada, pero imagínate el pavor de estar en el medio del espacio sabiendo que regresar es casi imposible realmente. No es como ahora que todo está conectado, o sea, que podemos resolver cosas con una velocidad tan grande y en parte podemos hacerlo por ese evento que pasó. Entonces, bueno, pues volvamos al punto. Y el Apolo 13 fue la 7ª misión que lanzó la NASA en su carrera de exploración espacial y lunar. Como te decía, fue la misión, era una misión de rutina ya casi, ya lo habían hecho 7 veces, habían corregido errores, es verdad que había habido problemas antes, pero habían creado toda una infraestructura de entrenamiento, de formación, de pruebas que les daba una confianza en lo que habían preparado brutal. Y lanzan en Apolo 13, hay un pequeño desperfecto pero menor,
que hace que los motores se sobrecarguen. Y 2 días después explotan los tanques de oxígeno y la misión se hace inviable. No pueden ir a la Luna, no pueden regresar a la Tierra. Y bueno, surge esa famosa frase que hizo famosa el Apolo 13, que es: Houston, tenemos un problema. ¿Por qué nos interesa empezar este podcast con una reflexión sobre el Apolo 13? Porque como tú dices, lo que queremos es mostrar cómo esa experiencia permitió imaginar una situación en la que podemos conectar el mundo real con el mundo digital y obtener soluciones que cambian la manera como los sistemas operan. Imagínate, ellos lo hicieron, y ya lo vamos a explicar, ellos lo hicieron de una manera casi con una línea telefónica. Ellos tenían la nave, el módulo lunar dañado, y tenían a la gente con un simulador en la Tierra y una línea telefónica en medio, donde el astronauta decía: mira, pasa tal cosa, veo tal cosa, el tanque explotó, no puedo alinear el giroscopio para retornar. Y había alguien en la Tierra que escuchaba eso y cargaba en un simulador, en una computadora de esas que eran del tamaño de un edificio, y simulaban lo que podía pasar en la nave. Y de esa manera lograron crear un escenario que hizo posible, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Esa gente pasó hambre, pasó frío, pasó terror al entrar a la Tierra. Lograron volver. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es ver esa transición, ese punto en el que, a través de una estructura digital replicada, pudieron reparar un artefacto que parecía irreparable, pudieron simular, pudieron recrear las condiciones y hacer posible el retorno. ¿Por qué? Porque eso es lo que la tecnología está haciendo ahora en el mundo entero a través de lo que ahora se llaman gemelos digitales. Nosotros podemos replicar el comportamiento de un carro, de una fábrica, hasta de un ser humano, porque en este momento están tratando de replicar el comportamiento de un ser humano y conectarlo a esa réplica y hacer modificaciones, mediciones, tener una comprensión en tiempo real que permite adaptarse a situaciones inesperadas como esta. Ahora, haciendo la analogía, porque ya entendemos lo que pasó con el Apolo 13 y la idea es cómo replicamos esa experiencia a nuestro entorno, los usos son infinitos. Comencemos por el principio. La NASA en esa época contaba con presupuestos millonarios, pero mi presupuesto no me permite generar grandes inversiones en tener una réplica exacta de lo que estoy haciendo. ¿Cómo puedo hacer eso hoy y qué posibilidades hay para mí teniendo una fábrica familiar? Esto pasó en 1970. Estamos allá casi 50 años después y la tecnología, como nosotros sabemos, va a una velocidad tan pasmosa que ha hecho cosas que solo la NASA se podía permitir. Yo no sé si tú recuerdas, nosotros éramos niños y no lo vimos del todo, pero aquí en Caracas había, creo que era la computadora de PDVSA, la computadora de la electricidad de Caracas, eran edificios. Y había una en la Universidad Simón Bolívar que era un edificio, el sótano de la universidad era una computadora, una sola. Entonces, eso ha cambiado mucho y toda la infraestructura que, por supuesto, en esa época solo la NASA, a través de todo el poderío y todo el poder económico norteamericano, podía permitirse, ahora está al alcance de nosotros. Fíjate, es tan simple como pensar en el poder de cómputo que está en tu celular. El poder de cómputo que está en tu celular es más poderoso que las computadoras que usaron para salvar el Apolo 13 y lo tienes en la palma de la mano. Entonces hay soluciones en la que nosotros estamos trabajando, que estamos creando para hacerlas disponibles en nuestro entorno. Hay soluciones que permiten que una fábrica pequeña familiar instale instrumentación en las principales partes del proceso. Imagínate, tienes tu proceso donde creas la masa, donde creas la receta, tienes el control de los hornos, tienes el control de los cuartos de secado, el control de la temperatura donde almacenas, y puedes modelar el proceso y puedes poner sensores que van desde, desde $15 hasta $200, pero posiblemente si quieres algo muy sofisticado, y puedes permitirte modelar tu proceso, controlarlo, visionarlo, que toda esta infraestructura que te da esa capacidad de control, esa capacidad de visión y de gestión, que antes era impensable. Antes solo la NASA se lo podía permitir. Ahora la señora, la familia que tiene una fábrica de galletas y capaz tiene 2 generaciones, que llegó alguien y la montó, puede permitírselo. Y bueno, yo diría que no solo puede, sino que debe permitírselo, porque la tecnología está transformando la manera como se hacen los negocios, está transformando la manera como las empresas crecen, como las empresas evolucionan. Yo veo, por ejemplo, lo del tema del ChatGPT, que ha evolucionado bastante en los últimos años y es una muestra del acceso que tenemos ahora a la tecnología. Porque la inteligencia artificial también, estamos hablando de que los primeros usos están alrededor de 1950. O sea que todo lo que tenemos acá no es algo nuevo, es algo que se potenció con todos los desarrollos que han existido
y cómo podemos ahora nosotros tener entornos virtuales que nos permitan simular lo que quisiéramos y... Sí, ¿no? Todo el poder de cómputo, el poder de transformación, el poder de visión, que solo era impensable, o sea, como tú dices, no son ideas nuevas, pero el acceso, el volumen, la evolución, sí lo es, y están transformando el mundo. Manuel, vamos a retomar un momento lo que pasó con el Apolo 13 y cómo hicieron ellos para regresar, para entrar en órbita. Hay algunos puntos que quedaron en el aire y quisiera ver con todo esto que nos has comentado ahorita, esa experiencia del Apolo 13 y qué acciones hicieron. Hay una cosa que es fascinante, es cómo ellos lograron, o sea, que la lógica es como si fuera un gran simulador, donde hubo un accidente a más de 300.000 kilómetros de distancia, había algo así como una línea telefónica que conectaba con el centro de comando, y en el centro de comando ellos estaban haciendo cambios en base a las descripciones del problema que los astronautas enviaban y los sensores y los puntos de comunicación que tenían. Pero ellos simulaban parte por parte, ellos tenían una réplica, casi una réplica real del transbordador, del módulo de control, del módulo lunar, y realizaban cambios en la Tierra, hacían pruebas, simulaban, decían, bueno, ¿qué pasa en este escenario? Si pasa esto, ¿qué puede pasar? Y los astronautas en el módulo lunar y en el módulo de comando replicaban esos cambios. No en tiempo real, pero básicamente es toda la lógica de lo que hoy es una simulación, de lo que hoy incluso es un gemelo digital pasado en modo analógico, pasó en modo analógico en aquel momento. Y eso les permitió solventar problemas como el módulo de control se quedó sin oxígeno, la temperatura bajó terriblemente, incluso como perdieron los tanques de oxígeno, no podían tampoco activar los tanques de combustible, y llegó un punto en el que ni siquiera podían mover la aeronave para poder regresar en un ángulo correcto para entrar en la Tierra. Estuvieron a punto de quedarse varados en una órbita eterna girando en la Tierra sin ángulo de entrada. Y eso lo resolvieron haciendo ciertas pruebas en tierra y pidiéndole a los astronautas después que probaran con los limitados recursos que tenían en la nave. Lo lograron, como sabemos, y bueno, lograron retornar. Pero es importante no perder en cuenta todos esos detalles, todos esos cambios que tuvieron que hacer, todo el desafío humano, tecnológico, psicológico que estuvo detrás de ese evento. Pues. No sé qué te parece a ti. A mí me parece, Manuel, que la importancia de contar con un experto y con las herramientas en donde ese experto puede dar su visión y sus experiencias. Entiendo que uno de los astronautas enfermó antes del lanzamiento y no pudo ir, y fue una de las personas que colaboró en todo este proceso de simulación. Él participó en todos los ensayos dentro de las aeronaves, y al ver el simulador había muchas cosas que no se parecía a lo que él vio, o sea, a lo que estaban viviendo los astronautas en la vida real. Él fue el que apoyó en eliminar cosas, porque cuando tú tienes un simulador, evidentemente tienes algunas otras herramientas que son para entrenar, para practicar. Para simplificar inclusive los procedimientos, porque bueno, la realidad siempre es más grande que cualquier simulación que uno puede hacer, y uno la simplifica para poder manejarla y operarla. Traspolando esto a nuestra realidad, es algo más o menos similar. Nosotros podemos simplificar un proceso de manera que vayamos entendiéndolo parte por parte, y estos escenarios de simulación nos van a permitir irlo complicando cada vez más, incluso con variables que no se nos han presentado. Mira lo que tú nos comentas del ángulo para entrar a la Tierra, de no contar con el oxígeno. Y el ejemplo del ángulo para entrar a la Tierra es súper interesante, porque la nave en principio se orienta a través de un giroscopio que necesita, o sea, imagínense en el espacio, no hay horizonte, la nave está en un vacío, y ellos para orientarla necesitan fijar, como mirar una estrella fija en el cielo, y a partir de esa estrella girar la nave como si estuvieran agarrándose a ella.
pero por la explosión que hubo había restos de los equipos que parecían estrellas en el cielo y ya no había estrella fija a partir de la cual fijar la ruta de giro. Entonces, en la Tierra, con este astronauta y el equipo de ingenieros tuvieron que inventar una nueva manera de girar, ya no con una estrella fija, sino con el Sol, a través de unos espejos y unas cosas, y lograron encontrar un método, enseñárselos a los astronautas que a su vez lo replicaron, y así lograron ubicar la nave en una trayectoria de entrada positiva en la Tierra. Y ese tipo de cambios es, como tú dices, el nivel de conocimiento, el nivel de agilidad también, porque resolver el problema, o sea, con recursos limitados, es súper, súper desafiante y por eso este ejemplo es tan interesante, ver cómo en todos esos pequeños detalles fueron grandes mentes, grandes personas con experiencia lográndolo y trabajándolo, y bueno, y fue posible, porque regresaron y sobrevivieron, y hay hasta una película de lo que pasó. Sí, ¿no? Que Tom Hanks la interpreta bastante bien. Si nosotros, nuevamente llevándola a nuestro entorno, a veces vemos situaciones súper complicadas que creemos que para resolverla necesitamos invertir millones de dólares, cambiar todo el equipamiento. Esto nos permite tener una visión distinta. Cada vez que vemos un problema, ubiquémonos en el espacio a 300.000 kilómetros por hora y empecemos a hacer pruebas a ver cuál solución es viable. Entiendo que para ellos poder regresar, el problema era maximizar la energía que iban a consumir para que alcanzara para regresar. La energía, el oxígeno, o sea, ellos tuvieron que enfriar en bajas temperaturas, o sea, ellos tuvieron que regresar sin recursos para regresar. Ellos tuvieron que, como tú dices, estar en un entorno donde dicen, mira, no tengo, o sea, con lo que tengo en teoría no podría. Entonces tuvieron que simular, que pensar, que estirar todo para que eso que tenían lo transformaron y les permitió algo que en principio no iban a poder hacer, que era regresar. Y eso es una gran lección, como tú dices. Si uno entiende el entorno, hay muchas cosas que no necesitan ser cambiadas. Hay un balance entre el uso de los recursos que existen, la comprensión de los recursos que existen y la incorporación de recursos nuevos. A veces uno no emprende, qué sé yo, aventuras tecnológicas, uno no se plantea ciertos cambios porque tú dices, bueno, no tengo acceso, y no te das cuenta de las cosas que sí tienes, y que una lección importantísima de este evento es que el recurso más importante en verdad fue la mente y la capacidad de trabajo de toda esa gente, porque al final en la nave tenían los mismos recursos que cuando se fueron, y en principio después que explotó el tanque, que todo se volvió una locura, tenía mucho menos recursos, pero pensando, trabajando, arriesgándose y bueno, aguantando dificultades también, hay que decirlo, lograron transformar esa situación caótica y posiblemente que iba a tener un desenlace fatal para ellos en una situación que hoy es un ejemplo y abrió camino a una manera de pensar en tecnología diferente y que seguimos disfrutando y usando hoy. Esa experiencia, ahora contamos con herramientas que incluso podemos simular experiencias de otros. Ya hay bancos de datos, hay capacidad de cómputo que puedes comprar circunstancialmente, puedes alquilar por unas horas una capacidad de cómputo potente que te permite hacer analítica de datos. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia en otra época hubiese durado mucho más tiempo en tratar de encontrar una solución. Más allá de si la solución que encontraron fue comercial y todos los problemas que tenemos ahorita de si la vacuna tiene efectos o no, el generar esas moléculas que necesitan una gran cantidad de combinaciones para llegar a ese resultado, necesitas una buena capacidad de cómputo. Y a medida que va evolucionando la tecnología, vamos acelerando la manera de obtener resultados. Veamos algo sencillito con el mismo Apolo 13. Si nosotros queremos llegar a la Tierra, necesitamos optimizar al máximo los pocos recursos que tenemos. En ese momento, la manera de hacerlo era apagar todo e ir prendiendo
cada elemento y ir evaluando el consumo que generaba ese elemento. Y ver que los elementos que son fundamentales para el objetivo que se tenía. Exactamente. De repente tenías un bombillo que era el que te daba más comodidad, pero era el que más consumía. Entonces apaga ese bombillo y vamos a prender el que está más lejos, que nos permite ver, un poco incómodo, pero es el que consume menos y el que nos garantiza mayor durabilidad de la energía que tenemos. En ese momento todo era manual, con pequeñas simulaciones, con ayuda de las pequeñas simulaciones que hacían desde tierra. Ahora tenemos la capacidad de crear algoritmos de aprendizaje automático que incluso pueden analizar todos esos datos en tiempo real, nos pueden dar una respuesta autónoma de cómo se debería comportar, cuáles son las mejores opciones. Y hay una cosa que es fundamental en todo esto, que es que no tenemos que ser la NASA, no tenemos que tener un equipo de 150 ingenieros. O sea, todos estos cambios, o sea, lo primero que hubo es un cambio de mentalidad, que lo tenemos, y como tú bien estás diciendo, hubo un cambio de infraestructura. Toda la infraestructura de cómputo, de cálculo, de diseño se hizo accesible. Y eso es una cosa que nosotros vamos a insistir mucho, es la accesibilidad de esa tecnología y cómo esa accesibilidad está transformando la manera como el mundo funciona. A veces no nos damos cuenta porque se está haciendo tan transparente como el aire. Y es algo que yo insisto, debemos nosotros, que nos movemos en este mundo de la tecnología y que aparte estamos interesados en llevar estas ideas a los lugares, a la mayor cantidad de lugares a las que podamos, porque la gran importancia de esto para mí, y es algo que te lo digo a ti muchas veces, es la accesibilidad de estas cosas. Porque esto a veces suena complicado, a veces suena maravilloso, a veces suena, bueno, sí, tú puedes simular todo. Pero el punto fundamental es que no tienes que ser la NASA, no tienes que ser la empresa más grande de Venezuela. Puedes ser una empresa con una visión, puede ser una universidad con una visión suficientemente clara y las herramientas están ahí. Ahora es más un problema de conocer, es más un problema de entender las herramientas que un problema real de acceso, por lo menos en términos de dinero, por ejemplo, que antes era imposible. Antes, ¿quién podía tener un simulador de una nave? Pero ¿quién podía tener una nave espacial de la NASA? ¿Quién podía simularlo? Pues la NASA. Pero ahora una empresa en un mercado como este puede tener, por ejemplo, una empresa manufacturera puede tener un gemelo digital de su planta y funcionar de esa manera. Y no es descabellado, no son miles de dólares. Lo que se necesita es la visión, la voluntad y bueno, el conocimiento compartido y la compañía de socios tecnológicos que te llevan a eso. Pero no es nada, o sea, lo que quiero insistir es que no es nada del otro mundo, como antes tal vez lo fue. Desde el principio, el objetivo de nosotros era ir armando historias que nos permitieran llegar a cómo construir un gemelo digital. Creo que hicimos un spoiler importante acá y sacamos de una vez el tema de esta temporada, pero me contenta hacerlo porque es necesario ya ir familiarizándonos con estos temas y familiarizándonos con su uso, con sus aplicaciones, con la viabilidad. Y quitarle el aura mística, el aura difícil que tiene. O sea, una cosa que va a ser importante, y de nuevo, es la accesibilidad de toda esta tecnología que está pasando. Como tú bien sabes, hay simulaciones, hay réplicas y gemelos digitales para hoteles, para clínicas, para manufactura, hasta para ciertos aspectos para mercadeo, seres humanos, o sea, y todo eso está ahí. Y es verdad que quisimos empezar con esta idea del Apolo 13 porque creemos que es parte, si no fue la primera, por lo menos fue el momento en que el valor de tener una estructura que replica un sistema en funcionamiento real y que te permite controlarlo, modificarlo. Entonces, y ese día se transformó, y ese día posiblemente es el origen de lo que hoy está al alcance de todos. Y en que es algo que no es descabellado para nuestro entorno. Aquí tenemos el conocimiento, aquí tenemos la necesidad, que es lo más importante. Yo creo que tenemos incluso la madurez
tecnológica e incluso la madurez empresarial que se ha ido desarrollando y que, bueno, actores como tú y otros han insistido en la necesidad de esto y en la viabilidad y en el inmenso valor que esto puede tener para transformar entornos productivos en espacios como el nuestro. Manuel, a pesar de insistir en la viabilidad de todo esto en costo, en que la tecnología ahora nos acompaña y es posible, no deja de verse difícil, no deja de verse complicado, sobre todo en nuestro entorno, donde tenemos una industria que tiene equipos que se requieren actualizar, la mayoría de los equipos no son inteligentes, los aires no son digitales. ¿Cómo arrancamos? ¿Alguna sugerencia para personas no técnicas, para gerentes de empresas que requieran ese acompañamiento? ¿Qué nos recomiendas en esta parte, Manuel? ¿Cómo podemos apoyarlos? A mí me encanta un ejemplo, bueno, que te lo doy a ti mismo, que es el ejemplo de nosotros no necesitamos una transformación extraña, una transformación total. Nosotros necesitamos una transformación, primero, que sea coherente con lo que nosotros somos. Y una transformación que va de la mano de un socio, de un socio, sí, de una estructura que entiende lo que nosotros somos, que se mueve en este entorno. Para mí ese es el primer paso. El primer paso es entender que la tecnología para cualquier negocio hoy en día es un elemento fundamental. Tan simple como el pago móvil. La gente cree, para poner el ejemplo venezolano, tan simple como tener un teléfono para recibir un pago. Eso es tecnología. Eso es tener un punto de venta en la palma de tu mano. Imagínate hace 30 años tener un punto de venta en un kiosco. No pagar en efectivo en un kiosco. Hoy tú lo haces. Y eso es por circunstancias de la vida nos llevó a eso, pero eso en cierto sentido es un avance tecnológico. Entonces, el primer paso para mí es entender la necesidad de lo que la tecnología es, pero no es solo una cuestión de tener el dinero, porque a veces Latinoamérica, tal como yo lo entiendo, es un lugar donde Latinoamérica no tiene tantos problemas de dinero como nosotros lo imaginamos. Latinoamérica para mí tiene más un problema de cómo se entiende y cómo se visiona. Aquí incluso Venezuela es así. Venezuela es un lugar donde nosotros tenemos dinero. Pero la manera como lo usamos, para qué lo usamos y cómo visionamos el uso de nuestros recursos, eso es lo que nos hace diferente. Entonces, lo primero que yo insisto es entender que la tecnología en el año 2024 es parte de cualquier negocio. Necesitas, como te digo, para recibir un pago móvil necesitas una infraestructura mínima. Y de ahí a lo que estamos visionando, a instrumentalizar, a sensorizar una planta, a tener un gemelo digital de una clínica. Todo eso es posible. Y es posible, el segundo paso que me parece urgente es encontrar un socio que comparte esa visión, que entienda desde el punto de vista latinoamericano, desde el punto de vista de nuestro contexto, cómo eso es posible. Porque tú bien lo dices, hay lugares, yo he estado, por ejemplo, hace poco estuve dando una conferencia en Finlandia y tú vas a Finlandia, un supermercado pequeño, mínimo. Tiene sensores, la puerta se abre automáticamente, y si tú sabes ver con ojos, yo he hecho broma, la desventaja y la ventaja que yo tengo para ciertas cosas de ingeniero y para otras cosas no, porque yo tengo como el cerebro partido en esas dos partes. Yo a veces voy y me fijo en los pequeños detalles, en las pequeñas, digo, esto tiene una maquinita que hace, o sea, tiene un sensor que hace eso, soy capaz de ver eso, aunque no sea ya capaz de entender cómo funcionan todos los detalles, pero puedo verlo. Y eso ya tú llegas y para ellos es casi natural porque ellos ya entendieron que en el 2024 la tecnología, los negocios que no tienen tecnología están desapareciendo. Los negocios que se entienden, las empresas que se entienden sin tecnología o que no entienden que usan tecnología para casi todo, la van a pasar mal. Entonces lo primero es entender ese mensaje y lo segundo es encontrar para mí un socio que te acompañe en eso. Porque como te digo, ya no es un problema de capital, es un problema de conocimiento de dos realidades. Porque como tú dices, no estamos inventando nada que no exista. Eso existe y ha existido, solo que ahora se hace accesible. Y el reto para nosotros es hacerlo
no solamente accesible financieramente, pero accesible culturalmente, permear en la cultura empresarial de Venezuela y de América Latina para hacer eso, para que entendamos que es una necesidad. No es opcional si tú quieres que tu negocio sea exitoso. Entonces la clave es, para mí, de nuevo lo digo, entender que no es opcional y encontrar un socio que pueda integrar eso que está pasando en Finlandia, que está pasando en Estados Unidos, que está pasando en Inglaterra, que está pasando en Rusia, en Alemania, en todos esos lugares, en China, y traerlo a nosotros desde la comprensión de lo que Venezuela es, de lo que Latinoamérica es. Un reto que tenemos, por ejemplo, en Venezuela tenemos una base industrial instalada que está funcionando, pero que tiene obsolescencia. ¿Podemos transformar toda la base industrial para que toda Venezuela sea 4.0? ¿Necesitamos eso? No, porque podemos integrar lo que tenemos con la visión de futuro e irnos moviendo hacia allá. Pero ¿cómo hacemos eso? Con un socio que tenga la visión y el conocimiento para entender eso, que tenga el conocimiento del terreno, el conocimiento, o sea, tú te traes a alguien de Austria, de Alemania, que te haga eso aquí y la posibilidad de fracaso es grande porque ellos no entienden todo lo que se ha pasado, cómo la cultura empresarial afecta ciertas prácticas, ciertas decisiones y cómo nuestra infraestructura necesita evolucionar de una manera que sea orgánica con ella. A mí me gusta el ejemplo que tú pones del aparatico de televisión del Roku, que tú dices, bueno, yo tengo un televisor que lo veo, funciona, no es inteligente, pero lo puedo hacer inteligente. Y eso me permite desplazarme, integrar la tecnología de una manera en que yo puedo manejarla, que yo puedo integrarla. Y seguramente después del Roku ya tú vas a querer tu televisor, el último que existe, pero tienes que pasar por la fase intermedia para llegar allá. Y solamente para mí un socio que está aquí, que entiende cómo funciona, que ha vivido la dinámica empresarial en América Latina, entiende eso de manera clara. Y algo que no puede faltar, Manuel, es el trabajo colaborativo. Hay muchas herramientas, una solución bastante amplia en donde, por ejemplo, necesitamos la digitalización del espacio y hay arquitectos, ingenieros que se encargan de modelar los as-built o cómo están construidas las cosas y replicarlo en un modelo virtual para que luego podamos colocar todos los elementos que miden el comportamiento de ese modelo. Una vez que midamos el modelo, hay otro equipo de trabajo que interpreta esos datos, genera analítica de los datos y le da un poco de inteligencia cognitiva al entorno. Y el objetivo de todo esto es crear un modelo que sea lo suficientemente inteligente incluso para generar prescripción. Que tú le puedas preguntar al mismo modelo, tengo esta falla, ¿qué me sugieres como solución? Eso no es descabellado, simplemente necesitamos integrar varias disciplinas y una última disciplina para que todo esto sea más digerible es tener una plataforma de visualización que sea cómoda y sencilla en donde yo pueda montar mi modelo y ese modelo se conecte, como por ejemplo con la plataforma donde estoy generando la analítica, la plataforma donde tengo de repente un modelo de facility management, un modelo de mantenimiento, un modelo de gestión de demanda, todos los usos que se le puede dar a esto. Yo creo que con eso se replica con el Apolo 13 a lo que quisimos llegar y nos preparamos para próximas entregas donde complementamos con otras funciones. Sí, seguiremos ahondando, seguiremos explicando toda esta estructura de trabajo, de valor que implica toda esta nueva tecnología que queremos presentar y que, bueno, que estamos ya creando y haciendo realidad aquí. De una manera sencilla, comprensible y viable para todos. Es un placer, Manuel, tenerte aquí cerca, después de varios años que hemos trabajado más remoto que presencial. Manuel ahorita está acá en la oficina y bueno, me contenta bastante porque conozco todo su recorrido desde niño a ahora ser profesor en universidades prestigiosas. O sea, ya que lo hayan invitado a la Universidad de Yale y en las universidades de Toronto, nos habla del esfuerzo que ha generado Manuel para que pueda ser invitado a esos espacios y sigue siendo el mismo que con la misma calidad humana de cuando nos conocimos. El tiempo ha pasado, yo ya lo que te voy a decir, yo vengo por muchas razones, pero una de las razones que me hace venir
Primero, bueno, que ahora puedo, yo como toda la gente que estuvo afuera, o sea, estar afuera, venezolano ha sido, o sea, no voy a ahondar en lo que todos ya sabemos, pero estoy regresando cada vez más porque tú me estás ayudando como a la visión que de lo que estamos construyendo, de lo que estamos haciendo. Me voy como enamorando de nuevo de Venezuela, de las posibilidades, del estar aquí. Y por eso, en parte, también vengo, o sea, hay cosas que podemos hacer remotos, pero la sensación de trabajo juntos, de pensar y de construir y de sentir que estamos en un momento en que las cosas a veces parecen difíciles y todavía lo son, porque no nos vamos a engañar. Pero esa visión, ese, mira, es aquí y es aquí porque aquí se puede, es aquí porque aquí se necesita, es aquí porque de aquí somos, pues. Es algo que me hace estar aquí. Y eso en parte te lo debo a ti, te lo agradezco, porque sin ti capaz no sería así para mí. Igual para mí tú no sabes el orgullo tan grande que yo siento nosotros nos conocemos desde que éramos mocosos, pues. Y ver en todo lo que has construido, todo el esfuerzo, toda la dedicación, el compromiso con el ser empresario, con el ser, y con ser, tú dices que yo no he cambiado y para ciertas cosas no, y tú tampoco has cambiado. Y eso también dice mucho de ti, no has cambiado en cosas que son buenas, en cosas que a veces uno cuando crece, cuando está en ciertos entornos, tiende a perder. Y no perderlas dice mucho de la persona que es. Entonces yo igual, ante ti me quito el sombrero igual. Y bueno, contento de estar aquí, sé que vamos a hacer cosas buenas. Muchas gracias, Manuel. Gracias por acompañarnos, por tus palabras, por la amistad. Y a todas las personas que nos escuchan, nos invitamos a seguir nuestras redes, nuestras páginas y estar atentos de todos los inventos que traemos a partir de ahora. Estaremos trabajando en varios productos interesantes, varios temas, anécdotas y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Telescopia es un espacio creado por Ingedaca, innovación dinámica para el sector productivo. Hacemos converger la tecnología y la ingeniería para crear entornos inteligentes, humanos y sostenibles.